Exactamente. Conducta consecuente. Juan Camilo, ¿cuál fue el ejemplo que su merced hizo, Juan Camilo? Profe, ¿ya me escuchas? Sí, señor. Profe, pues yo tomé el ejemplo como un aprendizaje pavloviano, algo que veo todos los días en mi casa, y es que pues yo tengo dos gatas de hecho. Mi mamá en las mañanas y en las noches es quien le da comida. Entonces, el condicionamiento en ellos es que cuando mi mamá se levanta en las mañanas, empiezan a maullar en busca del plato de comida. Y hasta que ella no les da comida, no para. Pero esto solo sucede cuando está ella. Digamos, si mi mamá madruga más o por determinada razón, no sé, tiene que acompañar a alguien y se va más temprano y no puede darles comida, las gatas no maullan. Y en la noche, cuando mi mamá llega, apenas ella llega, podemos llegar todos primero. Y apenas la ven a ella, ellas empiezan a maullar nuevamente en busca de, pues, de saciar su hambre. Entonces, pues el estímulo sería mi mamá, y ellas apenas la ven, reaccionan como que ya es la fuente de alimento. De hecho, es muy chistoso cuando pues se le olvida comprar la comida de ellas y ellas empiezan a maullar. Entonces es como un poco desesperante. No sé si está bien, profe. Pues necesito que me lo describa tal cual como es el condicionamiento pavloviano, es decir, el estímulo incondicionado. Ok, bueno. El estímulo incondicionado siempre va a ser como la respuesta fisiológica o la necesidad de alimentos, ¿sí? No lo entiendo así. El estímulo incondicionado es la comida. Sí. Y el estímulo condicionado es mi mamá. No. El estímulo Bueno, incondicionado genera una respuesta incondicionada. que ¿Cuál es es la maullar. respuesta incondicionada? Maullar, porque pues ellos tienen hambre. El estímulo Sí, incondicionado es la comida. La respuesta incondicionada es maullar, ¿sí? Hagamos de cuenta como sí, que maullar es como tengo hambre, ¿no? Entonces es como eso, ¿sí? Pero entonces se presentó el estímulo neutro, que en este caso es tu mamá, ¿sí? sí. Entonces se Y poco a presentaba poco se fue el convirtiendo en estímulo el... incondicionado con tu mamá y ese estímulo neutro se convirtió entonces en un estímulo condicionado. Entonces, cada vez, que es lo que yo le entendía a su merced, Juan Camilo, cada vez que ellos veían a tu mamá, ellos daban la respuesta condicionada que era que era maullar. maullar. Ok, listo. Ok, vamos a hablar del proceso de extinción en cualquiera de los dos procedimientos, tanto condicionamiento clásico como con condicionamiento operante. ¿Sí? Si, si nosotros dejamos, en el caso de los gatos de Juan Camilo, las gatas de Juan Camilo, ¿sí? Si nosotros le dejamos de mostrar, es decir, dejamos de que aparezca la mamá, ¿sí? Esa conducta aprendida se tiende a extinguir, porque ya no, es decir, cada vez que aparecía la mamá había comida, ¿sí? Cada vez que aparecía la mamá había comida. Entonces, resulta que simplemente le estábamos, no se estaba presentando la mamá de Juan Camilo, entonces los, eh, los gatos con el paso del tiempo, sin la presencia de la mamá, estaban aullando, solamente con la comida, solamente con la comida. Entonces, lo que quiere decir la extinción en el condicionamiento pavloviano es de que al dejar de presentar el estímulo condicionado, la respuesta condicionada se empieza a debilitar, se empieza a disminuir. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos reforzando prácticamente, o perdón, ya no estamos presentando ese estímulo condicionado. Ya no hay esa asociación, se desaprende. En última, lo que se hace es una extinción.
una extinción. Ahora, en el condicionamiento operante simplemente veámoslo cuando las personas obtienen refuerzos por conductas inadaptadas, ¿sí? Entonces, digamos que la persona cada vez que hacía una travesura o cometía un acto delincuencial, los amigos se la reforzaban, diciéndole que era un chacho, que era un duro, que era un ágil, que era lo máximo. Entonces, esa conducta, ese refuerzo de la expresión verbal de los compañeros, le estaba generando que esa conducta se incrementara. La extinción en el condicionamiento operante se presenta cuando la persona emite la conducta y no obtiene refuerzo. No es seguida de refuerzo. Entonces eso hace que la persona ya, esa conducta se empiece a debilitar. Entonces, la extinción implica la omisión del estímulo incondicionado o del reforzador, que eran los dos ejemplos que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? La extinción en el condicionamiento clásico incluye presentaciones repetidas del estímulo condicionado por sí solo. En este caso, en el que su merced nos estaba planteando, Juan, es que ya no le estamos mostrando a la mamá. ¿Sí? Entonces ya Profe, ese aprendizaje se debilita, se disminuye, señor. y en ese caso, digamos, si se presenta mi mamá, pero no hay comida, de igual manera sucede la extinción, ¿sí? Si se presenta tu mamá, pero no hay Sí, comida, sí, pero, claro. exacto, o sea, ya empieza a no darles ella la comida. Pues se genera un contracondicionamiento, porque pues se genera un nuevo aprendizaje. Digamos que ya no es tu mamá la que le da la comida, ahora resulta que es su merced el que le da la comida. Entonces, ya tu mamá deja de ser ese estímulo condicionado y pasaría a ser su merced, porque solamente van a responder a maullar o maullando cuando su merced aparece, porque es que ahora su merced aparece y aparece la comida. Cuando aparecía la mamá, ¿cierto? Aparecía la comida, pero como dejó de aparecer la mamá, entonces ese condicionamiento se tiende a debilitar. En el caso que se nos está hablando es o más bien se genera un nuevo condicionamiento, que es un contracondicionamiento allí. ¿Listo, Juan? Sí, señor, gracias. En el ejemplo de la extinción en el condicionamiento instrumental, condicionamiento respondiente, el condicionamiento operante, implica no volver a presentar el reforzador como una consecuencia de la respuesta instrumental. Simplemente ya no se la refuerza. El resultado, ya sea clásico o instrumental, es que la respuesta condicionada se disminuye. Por eso les digo yo que se disminuye. Siempre yo les voy a decir hasta el cansancio que una conducta jamás se extingue, porque puede ser que más adelante algún evento en particular la elicite, es decir, que vuelva y se incremente. Una conducta jamás se extingue, solo lo que pasa es que se disminuye, ¿sí? De hecho, cuando yo quiero modificar conductas disfuncionales en los pequeños, en los niños, ellos van a querer controlar y esa conducta que yo no quiero que presenten se va a elevar, se va a incrementar al máximo. Es una reacción normal. A veces la gente no entiende esto. En los procesos terapéuticos la gente no entiende esto y la gente termina desistiendo de los procesos terapéuticos porque el niño le ganó. O sea, el niño fue el que manejó las circunstancias, fue el que manejó la problemática, entonces realmente nos controló a nosotros. Pero lo cierto es de que una conducta, cuando yo la quiero disminuir, en el caso de los pequeños, esta tiende a incrementarse y llega a un punto en donde como si igual mantenemos el control, esta hace que cuando mantenemos el control empieza a disminuirse.
pero siempre va a pasar eso, siempre va a haber como que ese incremento en la conducta antes de que empiece a disminuir. Entonces, eso les decía yo, ¿no? De que el resultado, cuando nosotros hablamos de la respuesta condicionada, esta tiende a disminuirse, sea en el condicionamiento clásico o en el operante. Por ello, la extinción pues, es lo contrario a la adquisición. ¿Sí? Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre extinción y olvido? Extinción y olvido, si es que hay diferencia o no. ¿Será que la hay o no? Sí, profe. Pues la extinción sería, digamos que ya no, pues bueno, digamos que se disminuye ¿qué? La conducta. La conducta, correcto, sí. Pero el olvido puede ser que vuelva a existir el reforzado, digamos, se pueda generar nuevamente, ¿no? Correcto, sí, ok. Por eso yo decía que puede haber que algo la elicite. En el olvido hay una disminución de la respuesta condicionada que se da con el paso del tiempo. Hay una disminución, por eso jamás se habla de extinción, que se extinga al 100% la conducta. Y en la extinción se produce por la por la omisión del estímulo incondicionado que sigue a las presentaciones del estímulo condicionado, o la omisión del reforzador que sigue a la respuesta experimental. Ahí se da la extinción. En últimas, es la disminución como tal. ¿Cuáles son los efectos de los procedimientos de extinción? Yo diría dos. La respuesta disminuye cuando no vuelve a producir reforzamiento. La respuesta disminuye. Además, la variabilidad de la respuesta aumenta si por ejemplo, si la llave de mi casa un día no abre la puerta, no abre la puerta, voy a intentar introducirle de distintas maneras a ver si lo consigo. Entonces, los efectos del procedimiento de extinción genera eso. Además de la variabilidad de la respuesta aumenta, mirando a ver de qué manera me resulta positivo. Intento mirar por qué lado hasta que me funcione. Entonces se incrementa un poco la variabilidad. Y lo que les decía anteriormente, la respuesta disminuye cuando no vuelve a producir reforzamiento. Estos efectos, cuando hablamos nosotros de la extinción, estos efectos se muestran, por ejemplo, en un experimento con ratones en el que la extinción produjo una disminución en el número de secuencias de respuestas que los sujetos realizaban, pero aumentó la variabilidad de esa secuencia. O sea, se empezó a extinguir una conducta, pero se aumentaron otras, que era lo que yo les decía con respecto a la variabilidad. Entonces empezaron a tener una gran cantidad de respuestas a ver cuál de esas le funcionaba. ¿Sí? Entonces arrojan una gran cantidad de conductas, presentan una cantidad de conductas, que es la variabilidad, para ver de qué manera alguna de ellas les funciona. Algo así como ensayo y error. ¿Sí? Es importante señalar, señoritas y caballeros, que aparte de la variabilidad de respuestas, también seguía dándose la respuesta inicial previa a la extinción. No quiere decir de que no se presente, pues también la mantiene. Por lo tanto, podemos decir que la estructura básica de la conducta instrumental se altera muy poco por el hecho de introducir la extinción. En últimas, vuelvo y repito, una conducta jamás se extingue. Sí se disminuye, pero puede pasar algo que hace que la conducta aparezca nuevamente. Se elicita algo y entonces pues se genera algo y aparece nuevamente la conducta. Por lo tanto, pues la extinción disminuye la tasa de respuestas
e incrementa la variabilidad de la respuesta, pero no altera de otro modo la estructura de la conducta. Hay otros efectos emocionales cuando hablamos nosotros de la extinción, como consecuencia de la extinción. Uno de ellos es la frustración. Y la frustración no es otra cosa más que la reacción emocional inducida por la falta de un reforzador esperado. ¿Sí? Y esta frustración también puede generar un efecto emocional negativo que es también la agresión. Porque yo ya no estoy obteniendo lo que yo quería. Primero hay frustración y luego se puede generar la agresión. Quiero que por favor tomen nota de lo siguiente, son tan amables. Mañana tenemos dos diseños experimentales que les recomendé a dos muchachos para que lo trabajen, Nicolás y Alejandro, para que lo trabajen mañana, y muchas veces, o muchos de esos diseños trabajan esto que estamos hablando de TIC. Bien, tomen nota de lo siguiente, por favor. Quiero que investiguen con respecto, para todos, la extinción y el aprendizaje original. La extinción y el ¿El aprendizaje qué, profe? aprendizaje original. ¿A qué hace referencia eso? Y eso se desglosa en la recuperación espontánea. Indaguen sobre eso, por favor, la recuperación espontánea tras el condicionamiento pavloviano y la recuperación espontánea tras el condicionamiento instrumental y operante. Otro. Qué pena, ¿puedes repetir la última? Sí, claro que sí, no hay problema. Gracias. Recuperación espontánea tras el condicionamiento instrumental u operante. Estamos hablando de recuperación espontánea. ¿A qué hace referencia esa recuperación espontánea? Hay dos variables o dos variantes más bien de la recuperación espontánea, que es tras el condicionamiento pavloviano, y otra recuperación espontánea tras el condicionamiento instrumental. Luego, quiero que también investiguen sobre la renovación del condicionamiento excitatorio original. Repito, renovación del condicionamiento excitatorio original. Entonces, por favor, indaguemos con base en eso. Profe, ¿me puede repetir el último, profe? Claro que Por sí, favor. claro que sí. Renovación del condicionamiento excitatorio original. Entonces, indaguemos sobre qué es eso de renovación. ¿Sí? Otro, restablecimiento de la excitación condicionada. No, profe, qué pena. Restablecimiento. De la excitación condicionada. Y por favor, de pronto, miremoslos con ejemplos, por favor. Restablecimiento de la excitación condicionada y miremos, pues, con base en lo que hayan investigado ustedes, qué posibles ejemplos podríamos tener. Profe, restablecimiento de que qué pena. De la excitación condicionada. Sensibilidad, la siguiente sería sensibilidad a la devaluación del reforzador. Sensibilidad a la devaluación del reforzador. Profe, ¿es de evaluación? ¿De evaluación? Devaluación, ¿qué significa?
sensibilidad a la devaluación del reforzador. Entonces investiguen al respecto y por favor tratemos de ejemplificar cada uno de estos conceptos que hacen parte de variables de la extinción para modificar conductas. ¿Es claro? Entonces, para mañana, por favor, y mañana, pues inicialmente comenzamos con Nicolás y con Alejandro para que nos expliquen esos diseños experimentales para tener una idea de cómo es que, digamos, toda esta parte de la evaluación psicométrica es utilizada para todos esos procesos de laboratorio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor profe. Ok. Entonces, creo que por hoy terminamos, señoritas y caballeros. Muchas gracias por su presencia, por su participación y nos vemos entonces en el día de mañana. Gracias, profe. Una feliz noche, Gracias, por favor. profe. Cuídense, que Gracias, descansen. profe. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta Gracias, luego. profe. Feliz noche. Gracias. Igual, profe. que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, que estés bien. Chao, baby, que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche. Lo mismo. Gracias.